Muy buenos días, Iglesia Bella. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy, nuestro estudio matutino. Preparaba esta clase y llenaba mi corazón ver verdades tan hermosas que son resultado de ese despertar de los corazones de hombres que amaban al Señor, que amaban la Escritura, que amaban la verdad. Y ver todo esto llenaba mi corazón y decía: qué bueno es Dios, que siempre ha guardado a su iglesia y de una u otra forma la ha llevado de regreso a los fundamentos principales. Les explicaba en nuestra clase pasada que si pudiéramos, o más bien los historiadores resumen la doctrina o teología de la Reforma en 5 pilares principales. Si los historiadores dicen, si pudiéramos resumir la pre-reforma, la reforma y la post-reforma, la podríamos resumir en 5 pilares principales. Y les decía que ahí nace, en toda esta historia, nace lo que son las 5 solas. Solo la Biblia, solo la fe, solo Jesús, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Esa sería el resumen de la teología reformada. Del fundamento de la reforma. Este es el resumen. Y recuerden que les decía en la clase pasada, si nos llamamos protestantes, creo que deberíamos de preguntarnos, ¿protestamos qué? ¿Protestamos qué? Y desafortunadamente muchos no hemos estudiado la protesta, que es la reforma. ¿Protestamos contra qué? Contra el abuso. Les decía, la Iglesia Católica Romana tenía demasiado poder y había doctrinas muy incorrectas como las indulgencias, el purgatorio, entre otras cosas. Ahí se levanta el corazón de los reformadores en un movimiento espiritual a decir, algo anda mal aquí. Y entonces se resume, una vez más repito, la doctrina reformada en esos 5 pilares. Vamos al primer pilar, que le podemos decir el fundamento de estos 5 pilares. No están en un orden de importancia, los 5 pilares son importantes, es solo un orden lógico más que de importancia. Vamos a su hojita de hoy. Y dice así, la primer sola, mis hermanos, sola escritura. Y está en latín, no porque queremos vernos fancies, payasos, es porque esa es la forma en que se llamaba. Los eruditos de ese tiempo discutían y debatían en latín. A pesar de que Lutero hablaba alemán, él como monje y como estudioso tenía que saber latín para poder enfrentarse a los académicos. Es por eso, sola escritura es latín. Entonces no crean que es nada. Y hermanos, no estamos enamorados ni tenemos un sentimiento muy romántico y bonito con la reforma porque sí, no, sino que amamos que estos hombres regresaron al fundamento y que regresaron al celo por la palabra y por Dios. Es por ello que abrazamos eso, porque creemos que es bíblico, no porque tengamos enamoramiento o un sentimiento de veneración ante estos hombres. No es eso, pero sí ante lo que hicieron en el sentido de regresar a la Biblia y a Dios a donde merece. Vamos. Después de haber visto un panorama general de lo que es la reforma protestante, ahora nos enfocaremos en estudiar uno a uno estos bellos conceptos doctrinales que contienen una riqueza e importancia significativa. Comencemos con el primer pilar de la reforma, sola escritura. Recordemos que el contexto en el cual se dio la reforma era un momento en el que la Iglesia Católica Romana tenía un poder muy grande. Y no solo eso, sino que las doctrinas formuladas, las doctrinas formuladas no eran compatibles con lo que las Escrituras decían.
Entonces, este tema llevó a los reformadores a preguntar, esto es demasiado importante, esta pregunta: ¿cómo es justificado el pecador? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, la iglesia romana me dice, compra indulgencias. Me dice, hay un purgatorio en donde vas a terminar de limpiar los pecados que no pudiste limpiar en esta vida. Entonces, Lu, la pregunta es, que hacían los reformadores: ¿cómo se justifica una persona ante Dios? ¿Cómo? Ese es el centro, ese es el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo venimos a ser salvos? ¿Cómo somos justificados? ¿Como dice la iglesia romana? ¿O cómo? Y esa fue la pregunta de estos hombres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será que sí? ¿Es a través de todo lo que me dicen? Vean. ¿Cómo es justificado el pecador? ¿Por fe o por obras? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? ¿Sí? Si alguien me va a decir, bueno, ¿es por fe o es por obras? ¿Quién tiene esa autoridad para asegurármelo? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? ¿La iglesia romana y su magisterio o las escrituras? O las dos. ¿Sí? En el sentido de ese tiempo. ¿Cómo? ¿Quién? Se preguntaban ellos. Ese fue el corazón del debate. Una persona es salva a través de recibir los sacramentos, de comprar indulgencias, de hacer peregrinaciones, de ver y tocar ciertos objetos santos, porque no sé si saben que hay demasiadas reliquias guardadas y que dicen, si tú vienes y la tocas, pasa esto, o si tú vienes y subes las escaleras de rodillas, se te da este favor, todo eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Y quién tiene la autoridad de decirme cómo? Sigo. Hacer peregrinaciones, ver y tocar ciertos objetos santos, a través de hacer penitencia o por fe. En nuestro estudio pasado hablamos de una forma superficial acerca de cuáles son las autoridades que tiene la Iglesia de Roma para formar un dogma o doctrina. Chequen esto. La Iglesia de Roma tiene 3 autoridades principales. Ojo, 3 autoridades. La primera, la Biblia, porque obviamente un católico romano tiene a la Biblia como autoridad. No podemos negar eso. Eso sería incorrecto decirlo. Tienen a la Biblia como autoridad. Pero el problema es que no tienen solo a la Escritura, sino que tienen la tradición y después el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Todos los que conforman su liderazgo, sus maestros, sacerdotes, padres, el Papa. ¿Sí? Entonces tienen esas 3. El problema no es tanto que tengan las 3. El problema es que las 3 tienen el mismo poder. Ese es el problema. Vean por favor. La Iglesia romana defiende que estas 3 autoridades, vean, son inerrantes. Ahí está el problema, Berito. Que dicen, la Biblia es inerrante, pero también el Papa. Y también la tradición oral. Y entonces nos encontramos ya con un problema. Porque, bueno, lo sigo leyendo. Estas 3 autoridades son inerrantes, es decir, no contienen ni cometen error. La Biblia, por ser palabra de Dios, es inerrante. Eso lo aceptamos los reformados, los que somos protestantes. Lo aceptamos, claro, la Biblia es inerrante. Pero también sostiene la Iglesia romana que Dios no solo dejó la Biblia, sino también la tradición oral, ojo, la cual se ha pasado de generación en generación desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy. Y utilizan palabras en donde, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no solo la carta que te escribí, sino lo que te dije, guárdalo. Entonces ellos dicen, ¿ves que hay una doctrina
no solo escrita, sino dicha. Y entonces esa doctrina dicha se pasó de Timoteo a otro, bueno, en especial en el papado, y la iglesia se refleja. Que puede que no esté escrita a ti, a mí, pero se pasó. Entonces ellos le dan a esa tradición que ha pasado la misma importancia y la misma inerrancia que a lo que está escrito. ¿Me explico? Porque dicen, si Dios guardó a los autores inspirados cuando escribieron, ¿cómo no va a guardar al magisterio y a la tradición? ¿Ven el concepto? Y ellos dicen, ¿tú crees que Dios guardó a Mateo cuando escribió? Y nosotros contestamos, sí. Y ellos dicen, entonces, ¿por qué no puedes creer que haya guardado al Papa desde allá hasta hoy? Y bueno, simplemente diríamos porque es otro tiempo. Se estaba haciendo el fundamento, por eso no había error. Pero una vez muere el último apóstol y podemos errar en nuestras doctrinas. La Biblia, por ser palabra de Dios, es inerrante, pero también sostienen que no solo la Biblia, sino la tradición, la cual se ha pasado de generación en generación. Y así como Dios guardó a los escritores inspirados del error, así también guardó la tradición. Es por ello, ojo, que el magisterio, ¿qué es el magisterio? Sus líderes. Es por ello que el magisterio puede crear un dogma o doctrina que no está de manera clara en las escrituras, apelando a la tradición oral. Por ejemplo, ellos pueden decir que María fue perpetuamente virgen, que no conoció que aunque estuvo con José nunca dejó de ser virgen ni tuvo otros hijos. Entonces, eso no lo dice la Biblia específicamente, pero sí la tradición. Entonces pueden formar una doctrina o un dogma para que creamos eso. Y como lo forma el magisterio y dicen que viene de la tradición oral, entonces la iglesia lo acepta. ¿Van conmigo? La perpetua virginidad de María sería un ejemplo. Su corredención, ¿han oído eso? Que no solo Jesús es redentor, sino María tiene un trabajo de corredención también. Eso no lo dice la Escritura, pero lo dice la tradición. Y si lo dice el Papa, tiene que ser aceptado. ¿Por qué? Porque las tres son inerrantes: la Biblia, la tradición y el magisterio. La perpetua virginidad de María, su corredención, y no solo eso, no sé si ustedes han oído que en los últimos siglos se declaró que María ascendió, no murió. Es otro dogma que se hace en el poder de la inerrancia de la tradición y la inerrancia del Papa. Por último, la Iglesia romana defiende que el magisterio es de igual manera inerrante, que ellos, asistidos por Dios, pueden interpretar, esto es otra cosa importante, ellos asistidos por Dios pueden interpretar la Escritura de forma inerrante, y que la cabeza del magisterio, es decir, el Papa, puede crear un dogma o doctrina cuando habla ex cátedra. Y ese dogma o doctrina es inerrante, puesto que él es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el apóstol de hoy. ¿Me explico cuando estoy diciendo todo eso? Entonces ellos pueden decir, ex cátedra es como el ministerio que tiene él es tan significativo que cuando desde su silla papal, bueno, no desde su silla, puede estar en otros lugares, pero cuando él habla de forma doctrinal es inerrante. Y él puede crear doctrinas que no necesariamente estén explícitas en la Biblia, o incluso algunas que contradicen lo que dice la Biblia, pero se toma como inerrante también porque él es un apóstol presente. A esto se levantaron, una vez más, personas pecadoras como tú y como yo, pero con un corazón de decir, Señor, no creo que esto es correcto. No creo que esto es correcto. ¿Qué hacemos? Sola Escritura. Sola Escritura. Continuemos.
Remontémonos una vez más al tiempo de Lutero y la Reforma, para así poder resaltar un hecho histórico muy significativo que tiene que ver con el concepto de sola escritura. Vean lo que pasó con Martín Lutero. Repito, hermanos, no estamos venerando ni nada, pero algo pasó históricamente que llevó a que regresáramos a las fuentes, a la Biblia. Vean, esto que voy a leer aquí es algo que pasó en la historia. El 3 de enero de 1521 fue publicada en Roma la bula, es decir, un decreto papal, que se llamaba De Ser Romanum Pontificem, por la que el Papa León, por medio de la cual el Papa León excomulgaba a Lutero, es decir, lo sacaba de la iglesia. ¿Sí van conmigo? Obviamente, pues imagínense, Lutero estaba escribiendo muchas cosas en contra, ya para este tiempo ya no es el Lutero tanto de las 95 tesis, sino ya un protestante. Y vean, el emperador Carlos V, el del chocolate, hermanos, para que ya no lo coman. El emperador Carlos V inauguró la dieta es una asamblea. Carlos V inauguró la dieta imperial de Worms el 22 de enero de 1521. Ahora, ojo a esto, Lutero fue llamado a esa dieta. Y imagina conmigo, estás tú, Lutero, un sacerdote, que quiere regresar a las escrituras y todo eso, y tienes enfrente al Papa y al emperador. Pues no juegues. Solo Dios. Que como les decía, decían que él tenía un carácter enérgico, pesado, y eso era lo que necesitábamos en ese tiempo. Alguien así. No obstante, tuvo miedo, hermanos. Vean. Dice, Lutero fue llamado ahí a esa dieta y ahí le dijeron a renunciar o reafirmar su doctrina, y le fue otorgado un salvoconducto para garantizar su seguridad, pero realmente sí se lo iban a echar, pero le dijeron que iba a estar, que no pasaba nada, que solo querían hablar con él. Lutero se presentó ante la dieta el 16-17 de abril. Johann Eck, un asistente del arzobispo de Treveris, presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. ¿Sí se imaginan eso? Aquí está Johann Eck y una mesa y en donde están todo lo que Lutero había escrito. Y vean, le preguntó a Lutero si los libros eran suyos. Y si todavía creía en lo que esas obras enseñaban. Lutero, hermanos, tuvo miedo. Pidió tiempo para pensar su respuesta y le fueron concedidas. Y hay grabada en una biografía lo que oró esa noche. Una oración de: Señor, tengo miedo. Ayúdame. Ayúdame porque me van a matar. Y así, ¿no? Oró. Entonces le dieron el tiempo. Ok, tienes 24 horas, pero mañana regresas y nos tienes que decir si crees todavía en lo que está escrito aquí. Ok. Lutero oró, consultó con sus amigos y mediadores y se presentó ante la dieta al siguiente día. Cuando se trató el asunto en la dieta, el consejero Eck le pidió a Lutero que respondiera explícitamente: Lutero, ¿rechaza sus libros y los errores que en ellos se contienen? A lo que Lutero respondió: ojo, concepto, sola escritura. Él no dijo sola escritura. No, eso ya es cuando los historiadores ven de regreso, de retroceso y dicen: este es el resumen, sola escritura. Pero estas son las semillas y personajes antes de él que decían: toda doctrina tiene que estar en la Biblia. Vean, Lutero contesta: que se me convenza mediante la escritura. Y no, vean, aquí no dijo solamente eso, sino o claros argumentos de la razón. Por ejemplo, tía Mimi, en la escritura no dice la palabra Trinidad, pero los argumentos para defender la doctrina de la Trinidad sí están. Entonces él decía: convénzame con la escritura o con argumentos correctos que podemos sacar de aquí. Y después dice algo pesado. Vean, porque no le creo ni al Papa, las momias de Guanajuato, ni al Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos.
por los textos de la Sagrada Escritura que he citado en todos sus escritos, ¿no? Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Entonces tienes a dos de los hombres más poderosos del planeta y un monje con Dios de su lado. Entonces dice, de ahí viene esto, la Biblia. Convénceme con la Escritura y estamos bien. De hecho, Lutero no quería levantar armas ni nada de eso, quería reformar. Y como se había acostumbrado en otros tiempos tener debates académicos, en donde pudieran hablar del tema. Y él estaba preocupado, ¿qué es esto de indulgencias sin arrepentimiento? ¿Qué es esto que se dice? Y conforme fue pasando el tiempo, se convirtió en el reformador que conocemos ya hoy. Pero el carácter de este gordito hacía falta para ponerte cara a cara con el Papa y el emperador. Lo que sucedió en esta dieta no es mínimo. Lutero se enfrentó al emperador y al Papa, claro, con la ayuda de Dios. ¿Sí? Es aquí donde podemos ver las semillas de sola Escritura, no solo en él, repito, unos antes de él también. Ahora, una vez que hemos visto algo en aspecto histórico, veamos dos versículos, dos citas más bien, de la misma Biblia que nos ayuda a comprender que sí, que la Biblia debe de ser nuestra sola autoridad, y ahorita voy a explicar otras cosas, pero no sola, sino nuestra máxima autoridad. Veamos estas dos citas. En 2 de Pedro, vayan a su Biblia, por favor, aunque la tienen ahí, vayan a su Biblia. A segunda carta de Pedro, está adelantito de Hebreos, casi al final. Capítulo 1, porfa. Segunda de Pedro 1:19. Vean lo que dice Pedro. Y así tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. Y en este sentido Pedro estaría hablando del Antiguo Testamento porque apenas el Nuevo Testamento está en producción. Pero eso no quita que el Nuevo Testamento sea palabra de Dios también, eso lo veremos después. Pero dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Cuando Pedro dice que tenemos la palabra más segura, mis hermanos, es que debemos comprender que la palabra de Dios es lo único que no tiene error, porque proviene de Él. Por eso dice, la más segura. Y en ese sentido, no podríamos nosotros confiar ciegamente en el Papa o ciegamente en el magisterio o, como decía Jorge Hughes, ciegamente en un movimiento o un pastor. Vean lo que sigue diciendo en el 20. Pero ante todo sepan esto, ojo, ninguna profecía de la Escritura, y ojo, ¿hubo tradición oral en el Antiguo Testamento? Sí, pero Pedro dice escrita. No que la otra no tuviera el mismo valor, pero ahora viene a algo que ya está escrito. Vean, pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces,
Cuando decimos que somos sola escritura, queremos decir que nuestra máxima autoridad y nuestra confianza está en la escritura que Dios ha dado. ¿Van conmigo? Dios ha dado su palabra inequívoca e inerrante a través de los siglos, y esta ha quedado escrita para nosotros. Y dice Pedro, ninguna de esas profecías que han quedado escritas, ni las historias, ni nada de eso ha sido meramente una idea humana. O un día una persona dijo, tengo ganas de escribir lo que pasó con el pueblo de Israel, y pum, sino que fue Dios que la dio. No solamente esta cita nos hace ver, mis hermanos, que la escritura debe de ser nuestra máxima autoridad, debe de ser nuestra máxima autoridad, y no el concilio, y no el papa, y no personas del magisterio que podrían errar. Ojo, ahorita voy a dar un contraste muy significativo. Veamos una segunda cita que Pablo le da a Timoteo en segunda de Timoteo. Vamos ahí atrasito. Segunda de Timoteo 3, desde el 15. Segunda de Timoteo 3:15. Vean lo que dice. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice este jovencito, las cuales te pueden, ¿qué? Dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Y este es el tema más importante. La Biblia no nos podrá dar de repente una clase de ciencia, o nos hablará de cosas que hoy tenemos acceso nosotros, pero la Biblia sí nos dirá lo necesario para que seamos salvos, y eso es lo importante. ¿La Biblia habla de todo tema? No, hay temas que no los toca. Pero los temas que son necesarios para nuestra salvación, aquí están. ¿Sí me explico? Ahora Pablo le dice una vez más, ahora a Timoteo, bueno, primero fue Pedro y ahora Pablo, la escritura te enseñará lo que necesitas para ser salvo por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Sigo leyendo. Verso 16, lo mismo que decía Pedro, pero ahora lo dice Pablo, toda escritura es inspirada. ¿Qué decía Pedro? Ninguna de las profecías escritas fueron de voluntad humana. Y ahora Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué me es útil eso? Dice, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para la salvación y llevar una congregación, su iglesia y las doctrinas se encuentran aquí. ¿Por qué, hermano Jesús? Porque es la única herramienta que tenemos hoy que es inerrante. Es la única. No podemos atribuirle el mismo poder a otra cosa. El Espíritu Santo llevó a todos estos hombres a escribir. Entonces, ¿qué sería sola escritura? Sola escritura sería que la Biblia es mi máxima autoridad. No la única, porque ahorita vamos a ver que también, por ejemplo, tus papás tienen autoridad, tu pastor tiene cierta autoridad, tu iglesia, pero la máxima y por la cual debe de salir toda doctrina es ella. Ahora, iglesia, sigo leyendo, el Señor ha dejado su palabra para que nosotros podamos de manera inequívoca conocerle a Él, conocer lo que espera de nosotros y saber cómo podemos llegar a ser salvos. La Biblia, les repito, no hablará de algunos temas, pero sí de los temas necesarios. ¿Cómo podemos ser salvos? Ahí está. ¿Cómo se debe de llevar la iglesia? Ahí está. Ahora, me gustaría que los que tienen su confesión de fe la saquen. Aunque lo escribí ahí, quiero que la saquen. Voy a hablar de este librito. No se preocupen, no es el libro del Mormón ni nada de eso.
es una confesión que declara lo que creemos y que a través de estudiarla y estudiar lo que dice la Biblia creemos que es correcta. No porque esto tenga autoridad como la Biblia, sino porque los conceptos de aquí se derivan de la Biblia misma y creemos que están bien. Voy a hablar de cómo se formuló esta confesión en las clases posteriores. Ahorita no, ahorita vamos a ir a ella solo para leer algunas cosas. Me gustaría que veamos lo que la segunda confesión de Londres dice acerca de la Biblia misma. Vayan a la hoja 9, página 9. En la página 9 dice de las Santas Escrituras. ¿Ya están ahí? ¿Ahí? Ok. Veamos lo que dice la confesión de fe para ver si es correcto lo que dice, ¿no? Vean. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible. ¿Creemos eso? De todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Creemos eso? Creo eso. Creo que la Biblia es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento que me da fe y obediencia, que me llevan a la salvación. Ahora vean lo que sigue diciendo. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa. ¿De qué está hablando aquí? Salmo 19. Y de la revelación G. Dice, lo que quiere decir ahí simplemente es que la misma creación dice que hay un Dios. Ayer que veíamos el atardecer, estoy trabajando lejos, estoy trabajando en Carmel esta semana pasada y la que viene. Me impresiona cómo la gente solamente se llega a la playa para ver el sunset. Les impresiona eso, ¿no? Entonces lo que dice el Salmo 19 es, eso mismo te da la demostración que Dios existe, esa belleza y esa perfección. Eso es lo que dice la confesión. No obstante, eso no nos lleva a decir, soy pecador y necesito un salvador. Eso solo nos lleva a pensar que puede que haya un arquitecto perfecto que hizo todo esto. Pero vean lo que sigue diciendo la confesión. Y les digo, es una clase un poco pesada, aguanten. De tal manera que deja a los hombres sin excusa. ¿Qué deja a los hombres sin excusa? La creación, porque ella misma grita que hay un creador. Aún así, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, ojo acá, esto me fascina. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Si Dios no se le aparece a Moisés en la zarza, Moisés, por mucho que tuviera información, no podía conocer a Dios. Si Dios no se le aparece a Abraham, no podía Abraham por sí solo conocer a Dios Yahvé. Podría decir, puede que haya alguien que hizo esto, pero no a Yahvé. Tuvo que revelarse él. Continúo leyendo. Y después, esto es importantísimo, para preservar y propagar mejor la verdad. Recuerden, él se revelaba en una teofanía, se revelaba en un arbusto, se revelaba a través de un ángel, se revelaba en visiones, se revelaba en sueños. Pero vean lo que dice la confesión. Después de esa temporada de todo ese tipo de cosas, vean, para preservar mejor la verdad y propagar mejor la verdad, para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Ojo cómo está atacando a la autoridad de Roma. Roma dice, nuestro Papa es inerrante y nuestra tradición también. Entonces él dice, para evitar que la corrupción de la carne dañe la doctrina y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad. ¿Se explica? Hermanos, a Dios le agradó
como parte de su revelación, dejar por escrito todo lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque una vez que haces una cosa escrita, ya no te van a traer cuentos. Entonces, el Papa podría traer una doctrina que no es correcta, pero como tenemos algo escrito, sabemos cómo balancearlo, cómo poder, esto como que no está bien, ¿por qué? Hay algo escrito. Hasta nosotros cuando hacemos una transacción, si quieres comprar un carro, tienes que ir a algo escrito para que después no te digan, ¿qué cree que le mentimos? Costaba 70,000 en vez de 50,000. Espérame, tengo algo que dice que 50,000. Era necesario. ¿Por qué? Porque de boca en boca es imposible que de 2000 años no haya habido un problema. Y ellos dicen, pero así como Dios guardó a los que escribieron la Biblia, no puede guardar. Sí, sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero hubo un tiempo en donde se estaba poniendo el fundamento. Y cuando pones un fundamento, pones las leyes. Ya no puedes poner más leyes después. Ojo. Lo cual hace, vean, otra vez esta parte, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y ahí tienes como 20 citas para revisar eso. No solamente dice eso, vean qué más sigue diciendo de la escritura. Vamos a pasar a ahí mismo. Este es el artículo 1.1, vayan al 1.9. Después ustedes pueden repasar esto. Esto es como teología sistemática en miniatura, este librito. 1.9. Vean lo que dice en el 1.9. Bueno, leamos primero el 1.10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, ¿qué creen que va a decir la confesión? ¿Qué debe de ser? La escritura. La confesión se da en un contexto de reforma, tiene esos detallitos, en un contexto de reforma. Vean, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregado por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. ¿Creen eso? Yo también. Y ahí te dan 3 versos abajo para que veamos lo importante que es eso. Y después en el 1.9 dice, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la misma Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente del tema. Analogía de la fe. Volveremos a este librito más adelante para que veamos cómo se formuló y por qué. Sigo. Sola Escritura es una de las grandes herencias que nos dejó la Reforma. ¿Debemos celebrarlo? Claro que sí. Volvimos a la Biblia. Y si no hubiera sido por estos hombres que se pusieron ante el Papa y el Emperador, nosotros seguiríamos esclavos de cierta manera de todo el sistema romano. Pero el Señor levantó a estos hombres. Es nuestra responsabilidad tomar nuestra herencia, estudiarla y continuar con ella, hermanos. E incluso reformarnos aún más cuando vemos que ellos también tuvieron errores en varias cosas. Sola Escritura es una de las grandes herencias que nos dejó la Reforma, y es que realmente siempre debió de haber sido así. O sea, siempre debió de haber sido sola Escritura. La Escritura nos libra del error, y siendo ella nuestra máxima autoridad, no descansamos en sueños, en visiones, en profecías que hoy están a la orden del día. Ojo,
aquí voy a decir un poquito de lo que decía Jorge Hughes. Yo no dudo, mis hermanos, de que alguna persona pueda decirme de muy buen corazón, y no dudo de su experiencia, que pueda decir: yo soñé esto y siento que Dios me dijo esto. Entonces nosotros, mis hermanos, deberíamos de tener cuidado con todas esas cosas. Digo, no menosprecio ni digo que no sea cierta la experiencia que alguna persona de repente pase. No niego que sea algo legítimo que diga: es que a mí me pasó. Pero aún en eso, nosotros no podríamos dirigir nuestra vida por eso. No podríamos, porque puede tener error. ¿Qué debemos hacer entonces? Volvemos a lo mismo: sola escritura. No sé si era Jonathan Edwards que dijo: si tu sueño no está en la Biblia, o tu visión no está en la Biblia, es de muy dudosa procedencia. Y si sí está en la Biblia, hace que tu sueño sea innecesario, porque ya está ahí. Entonces, no digo que no quiero menospreciar a nadie que diga: yo tuve un sueño, pastor, se me apareció el ángel Gabriel, y no quiero, pero aún así no podría ser aquello por lo cual vamos a dirigir una congregación, por ejemplo. Porque es también sujeto al error, porque si es lo que decía, la iglesia romana tiene al Papa infalible, pero ahora nosotros acá en el movimiento protestante tenemos apóstoles que sueñan todos los días, y hermanos que te dicen: así dice el Señor, el Señor me dio una palabra para ti. Imagínate qué grueso, qué grueso. Entonces, sola escritura nos ayuda, mis hermanos, a no andarnos con cuentos. Repito, no menosprecio alguna experiencia que se haya tenido, pero al final de cuentas, esa experiencia, ese sueño, esa visión no puede ser la que dirija ni tu vida ni una iglesia. Tiene que ser ella. Y es así como nos volvemos una iglesia apostólica. ¿Cómo somos una iglesia apostólica? Por ella, por la escritura. ¿Sí me explico? Entonces, sola escritura nos ayuda en eso. Ahora, para terminar, ¿qué no significa sola escritura? ¿Qué no significa? Porque alguien puede decir: ok, sola escritura, entonces pues realmente no necesito ni a la iglesia, ni al pastor, ni a los hermanos, porque sola escritura, mi Biblia y yo. Alguien, de hecho, han caído en ese error. Sola escritura, ¿qué? Pues para qué hacemos tanta cosa, y yo en mi closet, mi cuarto, mi Biblia y yo somos uno, y se acabó, no necesito de nadie más. No, eso no es sola escritura. ¿Qué no significa sola escritura? ¿Qué no? Es importante aclarar lo que sola escritura no significa. Sola escritura no significa solo mi Biblia y yo. Eso es biblicismo. No. Vean, dentro de la historia ha habido creyentes que dicen: yo no necesito a la iglesia, yo no necesito pastores, yo no necesito a los hermanos, mi Biblia y yo somos suficientes. Pero ahí mismo ya se echó la soga al cuello, porque la Biblia misma dice que necesitas a la iglesia, que necesitas pastores y que necesitas a tus hermanos. Entonces ya ahí mismo solito se dio la Biblia y yo. ¿Y qué dice? Ay, hijo, sí es cierto. Entonces, sola escritura no es mi Biblia y yo soy mi único intérprete, y yo digo cómo, y yo tuve sueños, y este versículo significa realmente esto. Vean, los reformadores no menospreciaron ni la historia ni la iglesia. Por eso digo, una iglesia reformada no desprecia la historia. Abrazamos los concilios y los documentos que creemos que son bíblicos. ¿O qué? El Señor no estuvo dirigiendo su iglesia hasta hoy. Hoy sí, los de hoy sí somos los meros.
Y los 2000 años pasados, Él no estaba trabajando, ni el Espíritu Santo. Claro que trabajó. Y hizo mucho. Y cada que se levantaba una herejía, pum, un credo, pum, esto, pum, concilio. Entonces abrazamos todo eso porque vemos que a la luz de la Escritura son ciertos. Pero si vemos un dogma que sacó el Papa que no está aquí, decimos I'm sorry. ¿Me explico? Sola Escritura no es solo mi Biblia y yo, ni despreciar la historia, ni despreciar los concilios, ni despreciar a la iglesia. La iglesia es la esposa del Señor. ¿Cómo podríamos despreciarla? No, los reformadores no quisieron destruirla ni dividirla, querían reformarla, pero no se pudo. Entonces se forma la división. Los reformadores, repito, no despreciaron ni la historia ni la iglesia. Su objetivo no era separarse, sino reformar. Sola Escritura no significa mi Biblia y yo. Sola Escritura significa que toda doctrina tiene que provenir de las Escrituras, puesto que es nuestra máxima autoridad. Entonces, si los credos históricos son bíblicos, deben ser creídos y aceptados. Este flyer nos puede ayudar a comprender lo que quiero decir con esto. Y este flyer lo tomé de la página del hermano Jonathan Murcia. Ponme la foto, uno, hija, o hijo, o hijos. Vean eso. Antes Roma nos decía qué es sí y qué es no, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Y en latín, que ni sabíamos qué rollo. Pero imagínate si una persona como el eunuco se pone a leer la Biblia, va a terminar diciendo como el eunuco, ¿y esto qué es? ¿A quién se refiere el pasaje de Isaías? ¿Cuál estaba leyendo? 53, ¿verdad? Entonces, a través de la historia, el Señor ha usado a su iglesia para crear algunos credos y confesiones de fe como la que acabamos de ver, la confesión de Bautista. Si me agarro yo solo a ver que el Espíritu, voy a leer aquí esto 5 veces y me pongo así para ver qué... No. Dios ha trabajado históricamente y las confesiones y los credos me ayudan a no... Si ven cómo la flechita se quiere ir para la derecha y la confesión de fe la regresa y luego se quiere ir para la izquierda y el credo la regresa. La interpretación con historia nos ayuda a no cometer tonterías que ya se cometieron antes y que la iglesia ya combatió. Si yo me pongo en mi cuarto a leer, puedo caer de repente en decir, oh, Jesús es a lo mejor una creación de Dios porque dice que es el primogénito. Pero si tenemos un credo histórico que ya trabajó en ese concepto, ya no, mi flechita ya no se va para allá, me regresa. Eso se ha usado históricamente. Son herramientas que no podemos tirar a la basura. ¿Por qué? Porque sola Escritura. Eso no es sola Escritura. Sola Escritura no rechaza los documentos históricos, puesto que se ve que provienen de ella misma. Vean lo que dice aquí abajo. Bueno, si yo me pongo a interpretar la Biblia sin interpretación histórica, sin ver todo lo que el Señor ha hecho a través de su iglesia, me voy para cualquier lado y termino en cualquier lado. Para eso el Señor ha dejado pastores que se pongan a estudiar, que estén y todo eso y traer alimento a su iglesia. ¿Y cuál es el trabajo de ustedes? Confirmarlo, verlo. ¿Sí? Vean lo que dice aquí abajo. Estos documentos históricos no reemplazan la Biblia. Ellos protegen la solidez de la interpretación bíblica. Los credos y las confesiones que se basan en las enseñanzas de las Escrituras son herramientas útiles que impiden que la iglesia repita herejías antiguas. Sola Escritura no es pues solo yo y desechamos todo lo que ha pasado. No. Sola Escritura es que la máxima autoridad es ella, pero no desechamos toda la historia, porque vemos que en esa misma historia se ha utilizado ella para crear estos documentos.
Es entonces necesario que el creyente moderno no desprecie la historia ni desprecie momentos y documentos que el Señor mismo a través de su iglesia ha desarrollado con el fin de preservar, sistematizar y aclarar la fe cristiana. Los credos y confesiones, hermanos, por favor vean eso, los credos y confesiones nos ayudan a no irnos por la tangente. ¿Saben qué es eso, tangente? Sí, porque ¿cómo? ¿Que es tanta gente como mucha? A no irnos por la tangente y caer en errores que ya se han declarado antes como entender la doctrina de Trinidad. Ahora bien, una vez que la reforma se dio, se comenzó a sistematizar de manera más precisa la teología de la reforma. Esto es obvio, mis hermanos. Si venimos de una sola fuente, que era Roma, que nos dice qué hacer y qué no, ¿qué pasa en la reforma? Explota las confesiones. Explotan, es que creemos que esto está aquí. Y de repente muchos pudieron tener errores, claro que sí, porque están en la temporada de volver a ver qué está pasando, qué vamos a creer, qué no. Por eso muchos de los reformados seguían bautizando bebés y todo eso, y conforme va avanzando la historia empiezan a ver algunos otros temas. Ok, ahora ya vimos que la salvación es por la fe, y a esto y al otro. Ahora, ¿por qué bautizan bebés todavía? Déjame preguntarme ese tema y déjame leer y déjame ver. Oh, creo que el bautizo es para creyente y no bebé. Y así va pasando, ¿no? Pero es obvio porque vienes de una situación en donde todo el poder lo tiene una persona y de ahí viene para abajo. Y ahora cuando están empezando a leer sus escrituras se dan cuenta que no y dicen aquí hay algo mal o cómo lo podemos estudiar mejor, y empiezan a crearse estas cositas, confesiones. Si somos protestantes, ¿a cuál nos adherimos? Mi Biblia y yo. Espérate, pues estás peor. Ok, sigo. Miren, ahora bien, una vez que la reforma se dio, se comenzó a sistematizar de manera más precisa la teología de la reforma. Las 5 solas son el resultado general de este despertar, pero no se quedó ahí. No fue todo, las 5 solas, sino que los diferentes movimientos que se hicieron comenzaron a definir lo que creían según habían escudriñado las escrituras. Obvio, eso iba a traer diferentes puntos de vista. Obvio, hermanos. Alguien dijo, es mejor estar dividido por el acierto que unidos por el error. Es mejor estar divididos por el acierto que unidos por el error. En medio de todo esto, de tratar de sistematizar, nacen las confesiones de fe. Y ya de una iglesia reformada, de una iglesia protestante. Tema que trataremos más adelante, las confesiones. Para terminar, otro fruto muy significativo de la reforma es la forma de interpretar las escrituras. Ok, pastor, ya Roma no me va a decir cómo la interpreto. Ahora, ¿quién me dice cómo? ¿Cómo le hago? Bueno, ya vimos que la historia nos ayuda. Los credos nos ayudan. Ya no voy a salirme con cosas de ¿será que la Trinidad es cierta o no? Ya ese tema ya se peleó, ya se debatió. Ya tengo una confesión o un credo que me dice creo en Dios Padre, creo en Hijo, misma sustancia, etc. Pero ahora, pastor, ¿cómo vamos a interpretarla si ya Roma no nos va a decir cómo? ¿Qué hicieron los reformadores otra vez? Trabajar en eso. Hermanos, nos ayudaron mucho. Trabajaron en cómo hacer interpretaciones precisas, correctas y sin echar a la basura tanta historia. Vean, un fruto muy significativo de la reforma es la forma de interpretar las escrituras. Si el hombre ha sido salvo por la fe, por la sola fe, ¿cómo es que vamos a explicar esta hermosa doctrina a través de toda la Biblia? Los reformadores entonces sistematizaron lo que hoy es conocido como la teología pactual o interpretación pactual. Y eso me ayuda a tener un hilo conector de toda la Biblia para interpretarla de manera correcta. Si bien la teología pactual tiene su sistematización en la Reforma, hubo hombres dentro de la historia de la iglesia que ya habían postulado esta forma.
entonces no era novedosa en sí, sino que los reformadores, al estudiar la historia, vieron las semillas y las tomaron para formular esta bella forma de interpretar la Escritura. Ojo. Entonces, ¿cómo vamos a entender la Biblia, pastor? Ya tenemos varios credos que nos ayudan en doctrinas importantes. La naturaleza de Jesús, por ejemplo, es verdadero Dios, pero verdadero hombre. ¿Quién hizo eso? La iglesia. ¿La vamos a echar a la basura porque somos sola Escritura? No, sola Escritura es que ella nos diga. Y si la confesión o la declaración o la definición de Calcedonia dice que es verdadero hombre y verdadero Dios, y eso también me dice la Biblia, pues la abrazo y veo incluso todo el debate y los versículos que utilizaron para que cuando un testigo de Jehová me diga que Jesús no es Dios o whatever, tengo herramientas. Pero no solo eso, en la Reforma se sistematiza la teología del pacto. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia? A través de sus pactos. Y eso nos ayuda a dar un énfasis hermoso de Génesis a Apocalipsis con un hilo conector: Jesucristo. Jesucristo. Pero no es la única. No es la única interpretación. La interpretación más conocida hoy esta ya no sería reformada porque esta nace después, no nace en el boom de la reforma, pero sí es una interpretación protestante. La interpretación dispensacional. Vean, más adelante en el siglo XIX nace la interpretación a la cual se adhiere la mayoría de los creyentes. Esta es la interpretación dispensacional, creada, en semilla por John Nelson Darby y sistematizada por Scofield. De hecho, la Biblia de Scofield, de estudio de Scofield, es una de las más usadas en la mayoría de las iglesias que abrazan la interpretación dispensacional. En su última hojita, mis amados hermanos, les estoy dando esas dos grandes interpretaciones. Recuerda, esto, mis hermanos, lo estamos abrazando porque son herramientas que los mismos hombres de Dios han creado para nuestro beneficio. Si tú y yo con trabajos de repente nos ponemos a leer que esta gente dio su vida y vivió para estudiar y nos han dado herramientas que son nuestra herencia. No las veneramos como locos, no las adoramos, pero vemos su valor. Arriba está la teología pactual. La teología pactual se divide en 3 pactos principales. Esto sí es una teología de interpretación reformada. Ponme la foto, por favor. La segunda. La teología pactual se divide en 3 pactos principales: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y en medio de esos están los pactos de abajo, que son como complementos para que lo que sucede mientras llegaba el pacto de gracia. El pacto de obras es con Adán. Mientras llegaba el pacto de gracia, Dios hizo estos pactos alternativos para seguir avanzando en la historia, los de abajo: Noé, Abraham, mosaico, davídico, hasta llegar el Señor. ¿Cómo interpretamos la Biblia, pastor, si ahora Roma ya no nos lo dice? Bueno, tenemos la interpretación pactual, que es la que abrazaría esta congregación para poder interpretar de manera correcta, constante, la Escritura. Pero no es la única que hay. Está la interpretación de las dispensaciones, cuando en el siglo XVIII-XIX se quiere también ver cómo podemos estudiar la Biblia y dividirla de manera correcta, dicen ellos, sería a través de sus dispensaciones. ¿Me pones la otra foto, mijo? Y estas son las dispensaciones, que serían 7, y obviamente también ponen los pactos acá abajo: la iglesia, el rapto, el milenio y todo eso. Esa interpretación no la abrazamos en la congregación, por lo tanto,
en las casas de estudio no se va a enseñar y un predicador no va a predicar aquí dispensaciones de esta manera. Pero existe, mis hermanos. ¿Para qué es el curso de membresía? Para que nosotros veamos qué se enseña aquí, por qué se enseña y usted diga, esta es mi iglesia o esta no es mi iglesia. Y eso también es válido. Entonces, mis hermanos, este ha sido un breve informe de lo que es sola escritura. Sola escritura es que ella es nuestra máxima autoridad y que toda doctrina debería de salir de ella de una manera correcta. ¿Qué no es sola escritura? Yo y mi Biblia y desecho a la historia, desecho a la iglesia, desecho pastores. No, eso no es sola escritura. Sola escritura es abrazar los conceptos bíblicos que el Señor mismo ha dado a través de toda la historia. Y dentro del ala protestante hay dos interpretaciones las más conocidas: la pactual, que nace en la Reforma, aunque tiene sus semillas mucho antes, y la dispensacional, que nace alrededor del siglo XIX. Esas son las dos más conocidas, y obviamente hay otros que no tienen nada, ni confesiones, ni credos, ni interpretaciones. Eso es lo que esta semana Dios me dijo que le dijera, y ese es su credo.